¿Qué tal? Bienvenidos a este nuevo episodio del podcast. El día de hoy hablamos sobre el estrés y el desgaste físico y emocional en los médicos, en sus diferentes etapas, ya sea en formación o ya laborando como tal. Un tema que durante muchos años no se le dio ninguna importancia y que tal vez en los últimos 2 a 3 décadas ha ido siendo cada vez un poco más tema de discusión. Y bueno, un poco sobre las medidas que se han intentado tomar para mitigar esto. Asimismo, también hablamos sobre estrategias o actividades que existen o que hemos utilizado nosotros para lidiar con estas situaciones estresantes, desgastantes y pues bueno, la demanda que existe, ¿verdad? Durante la formación, sobre todo como médico. Me acompaña Teyeri, el doctor Teyeri, para hablar de esos temas y sin más, pues bueno, empezamos con el episodio. Pues bueno, vamos a empezar de nuevo este episodio. Tenemos de nuevo aquí al doctor Teyeri, nos acompaña para este episodio y en esta ocasión vamos a hablar de algo con lo que todos los médicos yo creo se enfrentan y sobre todo se han enfrentado a lo mejor más marcado durante su entrenamiento, pero pues bueno, eso lo vamos a ir comentando ahorita durante el episodio. ¿Teyeri? Sí, bueno, el tema que tenemos para platicar el día de hoy es acerca del estrés al cual se enfrentan los médicos en sus diferentes etapas, desde la etapa formativa hasta la etapa laboral y las distintas maneras que tienen de afrontarlo cada uno. Sabemos que hay maneras más saludables, otras maneras menos saludables, pero yo creo que todos nuestros radioescuchas o toda la gente que pertenece al gremio médico, pues se van a ver bien identificados con una o más de estas situaciones. Así que, pues bueno, yo creo que una buena manera de empezar con esto, Dave, pues bueno, a ver, platica tú de tu experiencia, Vato, cómo sientes que te tocó de estrés en tus diferentes etapas o cuál crees que fue la más estresante. Pues bueno, ahorita, bueno, antes de empezar a grabar lo comentábamos, ¿verdad? Como que cada quien siente a lo mejor más estresante o más difícil alguna etapa en particular. Yo lo que más me acuerdo, por ejemplo, de los compañeros con los que he hablado es que muchos sentían mucho estrés o mucha carga de trabajo, sobre todo en la facultad y en el internado, que bueno, para mí siempre fue algo un poco extraño porque no lo sentí tan pesado. En general en la facultad, pues bueno, no era como la mayoría de los compañeros a lo mejor que tenía, que estudiaban mucho, se desvelaban no sé cuántos días a la semana para estudiar, etcétera, etcétera. Entonces nunca lo sentí como algo tremendamente exigente, ¿verdad? Y durante el internado, pues bueno, sí es pesado, sí te desvelas y lo que quieras, pero pues también siempre sentí que de algún modo u otro, pues estaba haciendo lo que te gusta, ¿no? Y era más O o sea, menos tolerable. o sea, como que no iba más allá de lo físico propiamente, ¿no? Sí, un poco de eso. También seguramente tiene que ver con el estrés más mental, y yo creo que tiene mucho que ver con como la carga de la toma de decisiones. Porque bueno, como interno, a pesar de que en teoría ya eres un médico, pues finalmente no tomas tantas decisiones o no tomas tantas decisiones solo. ¿Sabes? Siempre estás, o sea, asesorado de alguien o francamente sigues indicaciones. Entonces, creo que tiene un poco que ver con eso. Sí, trabajo físico medio pesado, ¿verdad? Sobre todo yo creo en México, en otros países creo que debe ser diferente, en los que finalmente, aparte de ser un médico en formación, también tomas labores de enfermería, de camilleros, de lo que sea que haga falta, ¿verdad? Entonces, sí es pesado, pero nunca lo sentí algo más allá de lo esperable, digamos. Ya entrando en la especialidad fue donde sí sentí alguna diferencia.
Bueno, me brinqué el servicio social, que tampoco nunca lo sentí algo excesivo. Pero digamos, empieza un poco de estrés. El estrés de maquillar cifras, el estrés de cumplir con metas irreales, ¿no? Claro, o sea, eso es lo que empieza a calar. ¿Por qué? Porque ahí los horarios son, digamos, un poquito más laxos y la carga a lo mejor física es menos, pero sí te empiezan a exigir de más cosas que a veces no se pueden hacer así tal cual, y eso empieza a pesar. Y también yo creo, por ejemplo, antes del servicio, pues no había vivido solo. Entonces también es un factor, ¿verdad? Es un elemento el estar solo en un lugar en el que a lo mejor no tienes tanta gente conocida, y que a lo mejor no puedes hacer tus actividades comunes o lo que frecuentas hacer para entretenerte. Y aparte con digamos, hostigamiento frecuente de tus superiores. Entonces, eso lo sentí más fastidioso y estresante que el internado, a pesar de que era menos cansado, digamos. Y ya en la especialidad, pues bueno, se combina eso, se combina el estar, en mi caso, en otra ciudad que de plano no conocía para nada, en otro estado, otro hospital que tampoco nunca había conocido, modos diferentes de trabajar. Se combina con la exigencia de puestos superiores que esperan cosas que a lo mejor no te han dado los elementos para que las puedas hacer del todo, y se combina también con una exigencia física muy pesada. En particular, en mi caso en particular, donde hice la especialidad, acostumbraban a hacer guardias AB, y pues estuve así los 4 años. Sí te terminas por acostumbrar de cierta manera, pero pues igual es la combinación de todos los factores, ¿no? Yo creo que cuando sentí más estrés fue el primer año, que no es lo más común, es cuando hay más carga de trabajo y de presiones externas, digamos. Pero mucho me parece que es lo que uno percibe más que lo que uno vive propiamente, ¿sabes? Cuando más me llegué a desesperar fue en esos momentos en los que sentía que había muchas cosas encima, y entonces me preguntaba más o menos honestamente de que, bueno, pues qué necesidad tengo de estar aquí, ¿no? O sea, qué necesidad tengo de estar hablando esto. Todos en un punto de la carrera lo tuvimos, o sea, sí. Personalmente yo creo que lo tuve más durante la facultad, durante el estudio de la carrera. Me pasó cuando hacía mis guardias de cirugía, que decía, diablos, esto es demasiado para mí. Volví a tratar un poquito en las guardias de urgencias, que decía, híjole, esto es demasiado para mí. Ya, en mi caso particular, la residencia fue muy laxa. Digo, todos tienen una noción de que al menos las guardias de medicina familiar pues no son tan pesadotas como las guardias quirúrgicas o las de medicina interna o qué sé yo, ¿no? Entonces, a la residencia no la sufrí tanto, pero híjole, lo que fue el internado y las guardias de cirugía y urgencias fueron los que casi me hacen salirme de ahí, ¿no? Ok, bueno, pero a lo mejor eso puede ser también un poco como, ¿cómo decirlo? A lo mejor para cuando estabas tú haciendo tu especialidad ya estabas un poquito más acostumbrado a eso y tenías mejores maneras de lidiar con el estrés y con la carga laboral, ¿no? ¿No crees que tenga que ver con eso, o en verdad piensas que fue más pesado esas guardias del internado que durante tu formación como especialista? Bueno, es que mira, en mi caso bien particular, o sea, ¿a qué me refiero con bien particular? Me refiero a la situación personal de que, bueno, yo por ejemplo, cuando estuve en el internado, que empecé con estas guardias de cirugía, de urgencias, que fueron las que casi me hacen salirme y reconsiderar todo lo que estaba haciendo. Okay. Llegamos al servicio social y pues bueno, digo, pues nuestros escuchas no lo saben quizás, pero nosotros hicimos el servicio social en la misma jurisdicción, en pueblos diferentes, pero en la misma jurisdicción. Y pues es bien conocido por los amigos de esa etapa
que yo disfruté mucho mi servicio social, por la parte Sí, claro. médica, por la parte social, de conocer a la gente del pueblo y todo esto. Fue muy bonito eso, pero en esa etapa particularmente fue... Entonces, termina mi servicio social, me regreso a Monterrey a continuar con los trámites de la residencia y todo eso, y ya empecé un proceso de psicoterapia que, me ayudó para afrontar mejor la carga de la residencia. Quizás eso también tenga que ver. Sí, seguramente. Bueno, te digo, a lo mejor experiencias diferentes y todo, ¿verdad? Pero sí, supongo que sí. Ahora, tú dices que en ese momento comenzaste durante el servicio social, comenzaste con alguna de esas cuestiones que ya más adelante se diagnosticaron como tal, como depresión y todo eso, ¿verdad? ¿Crees que tenga que ver, o sea, crees que hayan estado asociadas? Vaya, sabemos que la depresión como tal, pues tiene un montón de factores, ¿verdad? No es tan fácil localizar uno, pero ¿crees que parte de eso, no sé, aislamiento de familia o amigos, lo que te exigían las autoridades, etcétera, o sea, algo del ambiente en el servicio social haya podido desencadenar más eso? Sí, definitivamente, porque a mí siempre he tenido como que una tendencia hacia la ansiedad, que sabemos que también es muy ligada con la depresión. Siempre he sido como muy ansioso y como de tener mucho ruido en mi cabeza siempre, y por eso siempre he tratado de hacer muchas cosas, pero cuando estuve en el servicio social, pues sí, aparte de estas situaciones de que fue en un pueblo lejos de donde yo vivía, bueno, relativamente lejos de donde yo vivía, sin mi familia, sin mis amigos de acá de donde vivo, y ya pasar más tiempo solo, digo, sabemos que cuando cierras las puertas de tu centro de salud, pues bueno, ya el resto del día por lo general ya es para... Y en mi caso yo pasaba mucho tiempo solo y como ya no hacía todas las actividades que habitualmente me ayudaban a distraerme, pues sí, tienes más tiempo para estar con tus propios pensamientos y con tus propias ideas acá angustiosas y todo. Y sí, yo creo que definitivamente eso tuvo mucho que ver en que se terminara de consolidar esta situación de la depresión. Ok. Bueno, pues bueno, comentas tú, fue donde como estudiante, como interno, cuando más hubo estrés. El servicio social, a pesar de esto que me comentas, pues bueno, dices que fue algo en términos generales positivo y que tu tiempo haciendo la especialidad pues no fue tan estresante. Ahorita tú ya pues llevas ya un tiempo como médico de base. ¿Cómo te has sentido en estos que son 2 años, 2 años y medio? ¿Cómo has sentido, sobre todo comparando con lo que ya has vivido, ¿no? Sin duda tienes más responsabilidad, más exigente de los superiores, porque pues bueno, ya no tienes la excusa a lo mejor de que estás en formación, pero pues también tienes muchas más libertades, ¿no? ¿Cómo lo has sentido? Pues mira, con todo y todo lo que acabo de mencionar, de que el internado y las guardias y la exigencia física y luego la depresión en el servicio social y luego la residencia que fue relativamente benigna, sí, definitivamente mi peor periodo es cuando fue este inter entre que sales de la residencia y te cae tu base, que es cuando estás por contrato o como eventual que pudieran conocer en algunas instituciones. Definitivamente esa fue la peor época de mi vida, definitivamente. De hecho, las situaciones de ansiedad y depresión que ya había tratado yo después del servicio social y a lo largo de la residencia, que ya se habían estabilizado a través de psicoterapia y fármacos, se volvieron al traste cuando anduve eventual fue... Pero fíjate que lo achaco más al cansancio físico.
turnos, si era mucho cubrir faltas, si era mucho inclusive tenerme que quedar en la noche y cuando no ibas ni preparado y pues ibas todo mal dormido, mal cenado y todo. Y yo creo que el factor físico ha sido como que el factor común en mi caso para desencadenar todas estas situaciones de ansiedad y de depresión. Una vez que ya me cayó la base y que ya tenía mi consultorio fijo y ya todo esto, y que ya son tus horarios bien definidos y tus derechos asuetos y a fines de semana y todo eso, pues como que ya fue mejorando bastante, ¿no? Pero sí, definitivamente yo creo que el inicio de la vida laboral sí fue definitivamente lo peor de todo. Claro. Digo, pero ya quitándolo fuera de la etapa formativa, ¿no? Porque sí, como tú dices, por más exigencia que puedas tener en la etapa formativa, pues no dejas de tener el respaldo de que eres un estudiante. Y ya cuando laboras, no solamente es la exigencia del trabajo, sino la exigencia del peso de tener que tomar una responsabilidad. Claro, y que digo, creo que en algún momento, ya en otro episodio lo hablamos, un miedo que a lo mejor las consecuencias no son tan frecuentes que pasen aquí en México, pero que siempre lo tienes ahí en la cabeza, de alguna consecuencia legal, aunque sean cosas que, digamos, no van a pasar a más, ¿sabes? Muchas veces algún tipo de, por llamarlo demanda, ¿verdad? Que a lo mejor no es el término adecuado, por cualquier cosa que puedas haber hecho o no haber hecho, muchas veces no llegan a nada porque, pues digamos, en términos generales las cosas se hicieron bien. Pero en el inter, o sea, en el proceso en el que se llega a, bueno, no hiciste nada mal, es un problema enorme, ¿no? Entonces... Claro, porque toda esta situación de citatorios y asesoría legal y todo ese tipo de cosas, entonces no deja de ser un factor estresor. Claro. Y como estudiante o en formación, estás un poquito más protegido en esos aspectos, y ya una vez que sales y pues ya no eres estudiante, eres, creo yo, bastante más vulnerable a ese tipo de cuestiones, ¿no? Supongo que también es uno de esos miedos o factores que ayudan a ponerte en una mala posición en cuanto a estrés. No, y es que es como que cambias un miedo por otro, o sea, cambias el miedo de decir, híjole, es que no sé si lo que está haciendo está bien, no sé si me estoy equivocando, que obviamente pues eso es un miedo de experiencia y ver pacientes y tratarlos y todo esto, que es, yo creo, la finalidad de cualquier curso de especialización, pero bueno, llegan otro tipo de miedos, el miedo de tener que responder ante el paciente, ante la institución, ante el marco legal y todo esto. Digo, realmente siempre va a haber miedos y siempre va a haber inquietudes, inseguridades, pero la etapa en la que estás dicta mucho cuáles van a ser esos miedos o esas... Así es. Oye, y antes de seguir con lo que vamos a hablar de cómo lidiar con este tipo de situaciones, ¿qué opinas tú de los métodos de entrenamiento y de formación de médicos, tanto en México como en el mundo? Porque bueno, estamos hablando de que, sí hay muchos factores estresores y mucho desgaste físico como estudiante, como interno, como pasante, como residente, como todo, ¿verdad? Entonces, pues bueno, es algo aparentemente intrínseco de los médicos, vaya, o sea, de tu formación como médico, ¿no? ¿Qué opinas de eso? Porque pues creo en las últimas décadas, seguramente, la tendencia ha sido a intentar quitar un poco estos métodos que se ven como un poquito obsoletos, de mucho estrés, de mucha exigencia, horarios muy pesados, etcétera, ¿no? ¿Qué opinas de cómo se manejan actualmente? Porque todavía sigue siendo así en muchos lugares, pues la formación médica. Bueno, mira, yo creo que hablemos primero de la evidencia que tenemos. Se han hecho estudios en diferentes lugares, en Europa, Estados Unidos, en donde tú quieras. La evidencia es que
mientras menos extenúes a los residentes o los estudiantes, mientras más posibilidad haya de que tengan turnos definidos, donde puedan tener acceso a buena alimentación, a buen descanso, a buen entretenimiento, a buen tiempo para estudiar, mejores resultados. Eso es lo que dicen los estudios y eso es lo que hay la evidencia, por lo cual, conforme a esta tendencia que vamos de empezar a llevar una residencia menos exigente en términos físicos, para poder permitir que el residente siga con la etapa educativa y a dedicarle tiempo a estudiar y que pueda hacerlo sin estar cansado y sin estar llevando a cabo todos los errores que vienen a través de un cansancio físico, como quedar dormido a media cirugía o estar consultando todo entre bostezos y cosas así. Okay. Esa es la evidencia que hay, o sea que se tiene que ir para allá, tenemos que empezar a cambiar el chip en la educación médica. Ok, bueno, antes de que sigas, hay un pequeño pero o un pequeño paréntesis. ¿Qué clase de evidencia y sobre todo qué clase de resultados estás comentando o viendo tú? Porque, por ejemplo, como contrapunto, no quiero así poner algo muy definido de un lado del otro, únicamente como contrapunto para discutir. En Estados Unidos, me parece que fue a partir del 2010 o 2011, hubo una serie de cambios en cómo se manejaba la educación médica, sobre todo ya en el aspecto intrahospitalario, ¿no? Internos, residentes, fellows y todo esto. Y entonces de un esquema más parecido a lo que tenemos todavía aquí en México, cambiaron a algo que creo que para esa época ya se estaba haciendo más en Europa. Así como tú dices, a cortar un poquito. Ellos se enfocaban más que nada en las horas y en el tipo de guardias que se podían tener, ¿no? Te decían entonces, la guardia es máximo y sin excepciones de 24 horas. En el momento que tú cumples 24 horas, te vas. Entonces, en contraste un poco con lo que se hace aquí en México, ¿no? Que, por ejemplo, ya tu guardia empezaba a las 7 de la mañana, el lunes, el martes a las 7 de la mañana salías. Hubiera pendientes o no, sea lo que sea, tú salías. Que aquí en México lo común es que, bueno, si es lunes y el martes vas a salir, generalmente sales el martes, no sé, depende del lugar, pero seguramente después de mediodía, ¿no? Ya que hayas hecho tales cosas, pendientes, que hayas pasado la guardia y lo que sea, clases, etcétera. Entonces ese era uno de los puntos que ellos manejaban. También que bajo ninguna circunstancia puedes tener más de 3 guardias a la semana. Lo común entonces eran unos horarios o esquemas en los que tuvieras 2 guardias a la semana y de pronto 3. Y me parece que también cambiaban un poquito las horas clínicas que podías tener en días que no eran de guardia. Entonces hicieron esos cambios, lo dejaron avanzar, que fue, no sé si 5 o 6 años. Y entonces en base a los datos que fueron obteniendo, porque también a los médicos que estaban ahora con ese nuevo esquema, les hacían encuestas, ¿no? De cómo se sentían, lo habían hecho antes con el esquema anterior y lo hicieron ahorita con esos cambios. Cómo se sentían en general de cansados, cómo se sentían que estaban aprendiendo, tanto académico como habilidades más técnicas o quirúrgicas, y también ellos buscaban medir un poco cómo le iban los pacientes. El modo en particular que lo hacían era, ves que es muy frecuente buscar los ingresos de los pacientes como medida, ¿verdad? Para ver qué tal va. Entonces, cuántos pacientes tenían que ser reingresados después de darse de alta a urgencias, y como tasas de complicaciones en general comparados contra una población, digamos, base. Y lo curioso es que encuentran que en complicaciones de los pacientes no hubo ningún cambio, nada, en cuanto a cómo se sentían los médicos de cansados y de estrés y de descansados cada día que volvían, no hubo cambio. En las encuestas ellos decían que se sentían igual de cansados que si tuvieran el esquema anterior.
y donde sí hubo cambio para mal fue en la percepción de ellos de su aprendizaje. Sí hubo una tendencia de que todos decían, oye, ¿sabes qué? Siento que no estoy aprendiendo suficiente, siento que no paso el suficiente tiempo en el hospital y siento que me estoy quedando corto con mi entrenamiento. Entonces, me llama eso la atención porque lo hicieron a escala nacional. Entonces, no tengo el número exacto de cuántos participaron en esas encuestas, pero sí fue algo más o menos grande. Ok. Bueno, te digo eso como paréntesis únicamente, pero pues bueno, sí sé que no es el único lugar donde se hicieron ese tipo de pruebas y que obviamente no es el único estudio que hay sobre eso, ¿verdad? Claro, bueno, fíjate, una de las fuentes que suelo recurrir por la conveniencia de que pues tengo la aplicación en el teléfono es el Medscape. Ok, sí. Sin embargo, ahorita mientras me comentabas todo esto, me puse a hacer así un googleo rápido en Google Escolar, y por aquí, así haciendo una lectura muy rapidita, artículos en el JAMA, en el Journal of American Medicine Association, también de la Asociación Americana de Psiquiatría. Se han hecho estudios comparando las situaciones de burnout y burnout, depresión, y la respuesta de los horarios de los médicos residentes y todo esto, ¿no? Donde encontraban que jornadas más largas derivaban en mayor burnout y en mayores episodios de depresión y ansiedad. A grandes rasgos. Pero bueno, fíjate, es bien importante esto que estás comentando, porque al menos así, en una búsqueda rápida, estos 4 o 5 minutos en los que tú me expusiste estos puntos, me mencionas el impacto que tienen en su percepción de educación, meramente, claro, ¿no? Y, por ejemplo, perdón, ahí siento que es muy bueno lo que estás diciendo, porque esos estudios, el que yo te comentaba y lo que tú me estás diciendo ahorita, como que van por lados muy diferentes. Uno era lo que el personal percibía, o sea, cómo se sentían ellos de cansados, cómo se sentían de su aprendizaje y todo esto, y el que tú estás dando es algo un poquito más concreto. O sea, no... ¿cómo decir? O sea, obviamente va a haber una discrepancia, pero hay una discrepancia pues aparentemente importante hacia lo negativo que es este tipo de horarios más pesados, ¿no? A pesar de que se sienta como que no lo debería de haber. Es que mira, fíjate, una cosa que es bien importante, cuando medimos situaciones de burnout y situaciones de depresión y todo esto, pues tienes que usar escalas clínicas, estás viendo a esos doctores en formación como pacientes. Pero hay que recordar que dentro de las situaciones propias de un estudiante de medicina, ya sea a nivel pregrado o a nivel posgrado con la residencia o alguna maestría o lo que sea, también entran en juego no nada más las cuestiones operativas o de eficiencia que puedes tener tú en tu desempeño, sino que también entran todas estas cuestiones psicológicas que derivan de la exigencia que tiene tu nuevo lugar, ¿no? De la exigencia de que dices, ok, ya te estás preparando por una especialidad, ya te estás preparando para ser médico en el caso del pregrado, y las expectativas que la gente pone en ti, las mismas expectativas que pones tú mismo, que pone tu familia, que pone la sociedad, que ponen tus maestros, y que es bien común que a la hora de platicar de esto con médicos en formación, ya sea de pregrado o de posgrado, pues entran también situaciones de culpa, entran también situaciones de que sienten a una manera subjetiva y autopercibida de que no están dando el ancho. Claro. Y ahí, por ejemplo, siento que eso tiene mucho que ver, o bueno, es agravado mucho por la actitud y comentarios de los médicos que ya han pasado por ahí, ¿sabes? Ya sea los docentes, los adscritos, quien sea, que dicen, sí, en mi época hacíamos guardias AA y estábamos 70 horas en el hospital y hacía todo, hasta lo del director médico,
y me alcanzaba para tener novia y jugar fútbol y tenía una banda. Entonces, Y me como aventaba que una siempre, pena de 3 días cuando no tenía guardia y todo, ¿no? exactamente, sí, o sea, siempre va ese de ustedes ahorita la tienen bien fácil y no están aguantando nada. Yo en mi tiempo, entonces sí, con esto último que decía, sí creo que obviamente lo empeora, ¿no? Que bueno, yo como comentario, a lo mejor es algo que dicen nada más para afuera, pero muchas veces, o al menos con los internos que me tocó lidiar, pocas veces expresaban esta como frustración de que no eran suficientes. O sea, al contrario, siento que a lo mejor es la gente que me tocó o no sé, como que estaban muy conscientes de que la demás gente te decía cosas exageradas de su época y que ellos estaban haciendo pues lo suyo, o sea, sabes, o sea, ellos como internos que estaban dando lo necesario, que si sus guardias estaban digamos normadas por la institución ABC o ABCD, haciendo trabajo y que sigue siendo pesado. Siento que estaban, o sea, como que muy, no sé, siento que no había esa frustración de no ser suficiente. A lo mejor simplemente no la decían, pero pues bueno, fue lo que me tocó ver. Es que mira, es ahí donde ya entran muchas situaciones muy subjetivas en discrepancia, porque por ejemplo, hay que recordar, y este comentario muy seguramente no le va a gustar a nuestros escuchas del gremio médico, hay que recordar que la medicina por sí misma, los médicos tienen un perfil muy narcisista. Hay este perfil muy narcisista y siempre vas a pensar que lo que tú hiciste fue mejor o fue más adelantado o fue más exigente, de una manera en la que tú, acorde a tu eje moral, te sientas superior. Entonces, Sí. eso es la cuestión narcisista que es un rasgo muy común en la profesión médica. Pero fíjate, ya hablando, por ejemplo, de la experiencia que a mí me tocó ver como residente y luego la experiencia que tuve, clínica, escuela, con residentes a mi cargo y todo esto, es ahí donde viene ese sentimiento amargo de saber que tienes la evidencia en tu contra y la percepción en tu contra y todo esto. Ajá. Porque al menos cuando fui residente, el único momento en el que realmente sentí un referente a responsabilidades fue cuando me fui a hacer mi servicio social de la especialidad en un hospital rural. Donde no solamente es la situación donde lo que ya conocemos todos, la falta de insumos, la falta de equipo, todo esto, sino que yo siento que todo el tiempo clínico que hice en mis rotaciones y en mis guardias me ayudaron a no salir tan mal librado. Ok, yo sé que a lo mejor todos tenemos deficiencias en el desempeño, pero siento, o al menos mi percepción es que a mí no me fue tan mal, siento que no me habían tantos apuros. Obviamente siempre tienes que interconsultar y más alguien de mi rama, ok, que interconsultas al gine, interconsultas al cirujano, al médico internista, al urgenciólogo y todo esto. Pero en general siento que más o menos me defendía, ¿no? Okay, sí. Pero, por ejemplo, me ha tocado ver que cuando tuve mis residentes, les comentaba, ok, este paciente, por decir, viene con hipertensión o viene con diabetes y este paciente en este momento la tiene descontrolada, ¿qué sugieres para mejorar su control metabólico? Y no sé si era pánico escénico, no sé si era falta de preparación, pero rara vez me podían sugerir un esquema de tratamiento. Y de hecho, después se atravesó esta situación de lo de la pandemia del COVID y todo esto, y les empezaron a cortar guardias con
con la intención de no exponerlos como estudiantes finalmente que eran, a fin de cuentas. Sí. Y ya después que a varios de esos residentes me los topé una vez que ya ellos se graduaron y que ya están ejerciendo y todo esto, este tipo de comentarios de, oiga, Doc, es que sabe qué, lo que usted me platicaba, sí siento que sí me faltaron más horas y siento que sí salí menos. Es que sí es bien... Y es, ajá. coincidía con la observación que yo tenía de ellos, porque siempre cuando ya estás del otro lado, cuando ya estás de maestro, quieras o no te das cuenta quién va a batallar y quién no va a batallar en el sentido de que van más o menos preparados. Sí, Entonces, claro. Yo creo que desde antes te das cuenta de eso, pero sí. de eso, muchas veces con actitudes o con cualquier cosa de estas, pero más o menos te vas dando color de por dónde, quién la va a tener más difícil a la hora de tomar decisiones. Y muy lamentablemente lo que me tocó ver era que estos residentes que salieron con esta situación de la pandemia del COVID, sí se autopercibían menos, y yo desde un punto de vista externo, sí los percibía también como que sí les faltaba, o sea, sí les faltaba preparación. Entonces... Es que sí, te decía, siento que es algo complicado hablar sobre un cambio en el cómo se trabaja en cuanto a horas, en cuanto a carga laboral, todo esto, porque por un lado sí, ok, digo, a lo mejor la prioridad tendría que ser la salud de los médicos y formación, ¿no? Sobre todo la salud mental, pero también muchas veces está en juego la salud física. Pero bueno, también creo que un punto, antes de que sigamos avanzando, creo que un punto que debemos de dejar bien en claro es que la práctica que sí debería desaparecer completamente, si es que todavía, digo, no sé, porque a mí nunca me tocó, pero son las guardias de castigo. Las guardias claro. es antipedagógico, es inhumano. La práctica de las guardias de castigo es una estupidez. Es muy contraproducente. Y es contraproducente, exactamente. Entonces, pero partiendo, quitando de lado las guardias de castigo, yo creo que las horas clínicas, y quizás llevar de 2 a 3 guardias de fin de semana, de 2 a 3 guardias por semana, o a lo mejor decir que una semana te toquen 2 y a la siguiente 3 guardias, o así, por ejemplo. Yo creo que a lo mejor pudiera ser un esquema un poquito más balanceado, pero depende de muchísimas cosas. También sabemos que depende de los factores personales, de qué tanta seriedad tenga el alumno o el residente en cuestión, qué tanto interés le dan a su preparación. Entonces, claro, es increíblemente multifactorial, pero en general yo creo que podríamos concluir que si pudiera existir un avance, o mejor dicho, un balance entre la carga académica y entre la carga de horas y la carga física, pudiera tener muy buenos resultados, pero sí es difícil, dependiendo del enfoque, saber en dónde está ese balance, ¿no? Sí. Oye, ahorita hablando de guardias de castigo y todo esto, voy a sonar como los doctores que ahorita nos estábamos quejando, ¿verdad? Que en mis tiempos, pero pues sí, todavía existen. Del centro de donde yo salí, creo, o sea, conforme me fue tocando avanzar y tener mayor jerarquía dentro de los que estábamos ahí formándonos, creo yo que hice lo posible por terminar con ese tipo de cosas, pero bueno, cuando estaba empezando pues sí me tocó un poco de eso. Lo máximo fueron 2 semanas que estuve ahí en el hospital. Y te digo, o sea, comentario de doctor viejito, a lo mejor muy casado con su modo de pensar, pero pues bueno, fuera de lo que pasó en esas 2 semanas y de lo cansado que estaba y todo eso, lo que quieras,
finalmente no me morí, ¿verdad? No es excusa ni es decir que los guarden a todos, obviamente no, y te digo, siempre estuve en contra de eso. Cuando me tocó, pues nunca impuse ese tipo de castigos o como quieras llamarlos, pero pues vaya, finalmente mi punto es, sí hay un peligro para la salud de los médicos al ir aplicando cada vez más estrés, más carga de trabajo, pero yo creo que hay que intentar encontrar como un punto medio. Y sobre todo, de nuevo, a lo mejor esto no va a ser tan popular entre la gente, porque bueno, o sea, finalmente pues es atentar contra la salud, ¿no? De alguien que se supone que se está formando para ayudar a los demás. Pero no sé, bueno, por poner alguna comparación, un bombero pone en peligro también su salud, controlado, obviamente, y nunca es exponerlos más de lo posible, ¿verdad? Más de lo que debe de ser para que puedan hacer su trabajo. Un policía se expone, y de nuevo siempre es con la mayor seguridad y con lo más que se pueda y todo esto. Un médico finalmente es una persona que se dedica a algo tan especializado y tan importante para la sociedad, que seguramente hay algún grado de compromiso al que se puede llegar, de estrés que se le va a imponer durante su formación, para dar lugar a algo, no sé cómo llamarlo, no más competente, pero pues bueno, como eso que dices, no sé, tú decías que tu experiencia durante tu servicio social, ¿cómo se le llama?, de medicina familiar, fue más o menos positiva y más o menos te sentías competente en la mayoría de las cosas. A pesar de eso, no sé tú cómo te sentiste cuando terminaste tu especialidad, en cuanto a saliste y dijiste, ok, sí, lo que me avienten sale sin problema, o a lo mejor pensando de que, oye, si pudiera aprender un poquito más antes de estar yo solo, no me quejaría, porque al menos en lo quirúrgico no he conocido a nadie que haya salido de trauma, que es con quien más he hablado, pero pues bueno, también algo de anestesiólogos y algún cirujano que otro que he conocido. No conozco ninguno que justo antes de salir no haya dicho de que, oye, ojalá tuviera otro año para estar aquí, ¿sabes? Y sales y de un modo u otro, pues obviamente tienes que ya empezar a lidiar con las cosas, ¿verdad? Pero si de pronto sientes como que no aprendiste todo lo que deberías de haber aprendido, o no lo que deberías, sino todo lo que podrías haber aprendido. Bueno, es que mira, en mi caso particular, como durante la residencia, yo estuve llevando, como comentaba al principio del episodio, estuve llevando mis tratamientos de psicoterapia. Sí. Aprendes a través del proceso, aprendes a ver cosas a lo mejor de perspectivas que no tenías en el inicio del mismo, ¿no? Y gracias a mi proceso terapéutico, yo me di cuenta que así como tú dices, o sea, sales y sabes que no lo sabes todo y te gustaría a lo mejor poder haber tenido más tiempo de práctica y todo, pero en general siento que me sentía lo suficientemente seguro para decir, ok, yo creo que aproveché muy bien mi residencia y creo que sí puedo salir para ser más o menos competente. Claro que siempre tendrás que estar estudiando y tendrás que estarte actualizando, sí. Porque la misma carrera lo exige. Es una ciencia que cambia literalmente de un día para el otro, y no te puedes ir quedando atrás. Entonces, gracias a mi proceso terapéutico, lejos de salir con un complejo de culpa de, diablos, necesitaba más tiempo para... creo que ese mismo proceso terapéutico me acercó a una manera más humana y más tranquila de decir, ok, no lo sé todo, pero tengo el resto de mi carrera y el resto de mi vida laboral para seguir aprendiendo más. Muy bien, ok, aprovechando eso que comentas entonces de la terapia, ¿qué
mecanismos o qué estrategias utilizaste tú durante esos momentos de mayor estrés, de esto que comentas de tu depresión como tal? Y no sé, también supongo ayudan a organizar o aprender a controlar las cosas dentro de tu vida laboral, por llamarlo de algún modo, también durante tu formación como médico. ¿Qué estrategias y qué cosas, distracciones, por llamarlo de alguna forma, utilizabas tú o te tocó ver que alguien más utilizaba para lidiar con esto? Bueno, es que son como que dos cosas muy aparte, ¿no? Ok, Referente a lo del proceso terapéutico, fue dejar mucha mentalización, mucho técnicas, como por ejemplo el grounding, técnicas de mindfulness, poder aprender a identificar cómo me sentía en algún momento en particular y tener la posibilidad de yo mismo intentar analizar cómo me sentía en ese momento y qué me estaba llevando a sentirme así. ok, Eh, que re- re- Ajá. de entrada la terapia como tal es un modo de lidiar con eso, ¿no? Finalmente, y que desafortunadamente yo creo muchos colegas no toman o no consideran ni siquiera como una opción por prejuicios o por otras cuestiones, y que así como dices, o sea, con todas esas estrategias y herramientas que te dan, pues sí te ayudan bastante a lidiar con este tipo de situaciones. Pero pues bueno, la terapia, o sea, como tal, con todo lo que te pueden ofrecer, porque obviamente pues va a variar un poco, ¿no? Lo que le puede ofrecer a cada persona. Eh, pues sí, supongo que es algo bastante importante. Y te digo que la Sí, mayoría de la gente o de los médicos no toma y como opción. bueno, es que también, pues de a como venga el sapo es la pedrada, ¿no? Ajá, Eh, cada persona, dependiendo el problema que tengan en particular, pues se tendrá que usar un enfoque terapéutico diferente. Hay gente que a lo mejor es muy de obsesiones o de cosas así, y hay otra gente que va a ser más ansiosa, hay otra gente que va a ser más limítrofe o cualquier cosa y pues tienes enfoques para aventar para arriba, cognitivo-conductual, psicoterapia psicoanalítica, terapia basada en mentalizaciones, terapia, bueno, todavía no estoy así muy adentrado en los tipos de terapia individual, pero mm, vaya, hay diferentes. sí, claro. Ahora, eso yéndonos por la parte de salud, por la parte de tomar un tratamiento terapéutico psicológico como tal, establecido, ¿no? Este, pero por ejemplo, sabemos que no es la única manera de afrontarlo. Digo, Ujú. depende mucho de la percepción que tenga cada persona acerca de su problema. Habrá quienes consideren que necesitan ir a terapia, habrá quienes lo nieguen, habrá quienes lo acepten. Digo, ya eso es muy propio de la conciencia de cada quien. Pero bien, o sea, quizás no todos vamos a necesitar una terapia y hay muchas otras formas de afrontarlo, haciendo deporte, haciendo hobbies, canalizándolo a través del ejercicio, canalizándolo a través del arte, de los videojuegos, qué sé yo, ¿verdad? Ya dependiendo del gusto de Sí, cada claro. quien. En la facultad yo creo que era bien conocido como muchísima gente tenían aptitudes artísticas. Había muchísima gente que bailaba, muchísima gente que tocaba algún instrumento o cantaban, muchísima gente muy orientada hacia las artes plásticas, a todo esto de la pintura, dibujos. Eh, Creo que alguna vez me tocó conocer a alguien que hacía pequeñas esculturas con arcilla o algo así. Ok. Realmente hay mucha gente con mucho talento artístico en el ámbito médico y así también hay mucha gente que es muy competente en el ramo de los deportes. Quizás por lo mismo de que la educación médica te dice que tienes que hacer deporte para estar saludable y todo esto, o quizás por sus gustos propios.
pero muchísima gente, al menos nuestra facultad, pues tú lo sabes, había equipo de fútbol americano, de béisbol, de softball, de fútbol, de atletismo, de kung fu, de karate, de taekwondo, o sea, mil y una Claro. deportivos, ¿no? Y Entonces, se le fue dando pero más importancia a eso. O sea, bueno, creo yo, cuando entramos no había tanto y conforme fueron pasando los años, se le fue dando más importancia a esas actividades, pues que no son propiamente de medicina, pero que ahí te daban un espacio, ¿verdad? Para llevarlas a cabo. sí, Actualmente te dan un espero y espacio. creo que sigue así. De hecho, ahorita ya es obligatorio. ¿En serio? Anteriormente, así es, anteriormente te daban la posibilidad de que tú pertenecieras a algún club deportivo o artístico, pero actualmente ya el plan de estudios involucra que tengas que hacer actividades extracurriculares, y que tienen que estar avaladas por la Secretaría de Asuntos Estudiantiles. Pero vaya, a lo que voy es que independientemente de que esas actividades extracurriculares fueran obligatorias o no, hay gente con todas esas aptitudes deportivas, aptitudes artísticas, que realmente les ayudaban a canalizar el estrés de la carrera. Porque sí, o sea, yo creo que los compañeros del gremio médico no me dejarán mentir. La formación médica en este país es tan pesada y es tan exigente y es tan extra, que si no haces algo aparte de la medicina te vuelves loco, o sea, realmente terminas por tronar la máquina y puedes caer en estas situaciones de burnout, de depresión, de ansiedad, si no encuentras una manera en la cual lo puedas canalizar. Y que dentro de Así las es. maneras de canalizarlo, pues tenemos maneras más, ¿cómo decirlo? Más positivas y más negativas, más constructivas, Claro. era lo que quería decir, más constructivas, que yo creo que Por ejemplo, ahí, definitivamente... Ajá. sí, creo que vas a algún punto en particular, pero antes de eso, sí quería comentar, por ejemplo, por ahí que si siempre vale la pena encontrar alguna actividad de estas que te agrade y que te ayuda a controlar, no sé, el estrés o por llamarlo de alguna forma, ¿verdad? Y Sí, a canalizarlo. sí, sí que bueno que muchas cosas sean tan positivas como las que ya hablamos, cosas que a lo mejor como el deporte, que aparte de que el pertenecer a un grupo, el avanzar a lo mejor, social y todo eso. exactamente, y aparte de todo eso, pues el bienestar propio para uno mismo, ¿verdad? En cuanto a lo físico, en cuanto a la salud. Las Y ese tipo de... deliciosas endorfinas, ¿no? Exactamente. El arte, que a lo mejor también es algo un poquito más concreto que lleva para lados positivos, pero que pienso yo, o sea, qué bueno que haya alguna de esas cosas que te puedan ayudar bastante, pero pues no todos tenemos la fortuna de tener alguna de esas actividades que nos gusten lo suficiente o que seamos buenos para llevarlas a cabo y que nos puedan ayudar a relajar, ¿no? A desestresarnos. A veces, por cualquier motivo, pues pueden ser incluso causa de más estrés. Si quieres a fuerza algo, algunas actividades, ¿no? A lo que voy es, creo que siempre vale la pena tener algún escape, aunque no sea algo tan sublimado, algo tan positivo, una salida tan positiva. Cosas a lo mejor tan poco productivas como, no sé, me gusta ver películas y algunos días de la semana me dedico a ver películas o a discutirla con compañeros o en foros o lo que sea, que a lo mejor si no le das seguimiento a dedicarte a, no sé, a crítica, a cine, a producción, lo que sea, pues a lo mejor es un poquito vacío, ¿no? En cuanto a productividad, pero que finalmente sí te ayudan a manejar mejor las situaciones en el sentido de
desestresarte, de distraerte del trabajo. Bueno, ahí está esta situación. Híjole, la verdad es que desde que tengo un poco tiempo para acá que ando metiéndome un poquito más en cuestiones sociales. Ok. Y ¿en qué sentido? En el sentido de la crítica, principalmente. Ok. Y una de las críticas del capitalismo es que te venden la idea de que para poder ser feliz tienes que ser productivo. Y que tus hobbies tienen que ser productivo. Y que si tienes tiempo libre, deberías sentirte culpable de que no estás haciendo algo productivo. La verdad es que un hobby no tiene por qué ser productivo realmente. O sea, ok, a lo mejor alguna situación artística, por ejemplo, si tú haces pinturas y las vendes, ok, excelente, qué bueno. O si tú haces ejercicio y eso te reditúa con un impacto positivo en tu salud, perfecto, excelente. Pero es igual de válido ponerte a jugar fútbol que ponerte a jugar al FIFA en el PlayStation, o sea, o es exactamente igual de válido que ponerte a ver películas en Netflix o escuchar música por alguna plataforma o algo. El punto es que tengas una manera de poder bajarle un poquito al estrés que te cargas a la hora del proceso educativo. Y digo que esto aplica para todas las carreras, pero pues la que nos interesa, pues somos médicos, es medicina, ¿no? Y en todos lados, a lo mejor ni siquiera en la formación o en al ser estudiante, ¿sabes? O sea, un arquitecto que se dedica a eso, ya que ya no es como estudiante, también necesita algún tipo de escape y distracción. O sea, cualquier persona, todos necesitamos eso finalmente, ¿verdad? Y el negarlo, sí, o el, como dices, intentar vivir siempre con esto cómo me va a servir, esto cómo le puedo sacar provecho, esto cómo puedo hacer tal, siento que a veces termina por quitarle, digamos, como el sabor a las cosas, ¿sabes? Yo creo que todos ellos, te lo puede decir, gente que se apasionaba mucho por pintar, en el momento que se convierte en una carga, en un trabajo, le empiezan a perder como el gusto, entonces... El gusto, exactamente. Sí, o sea, creo que siempre tiene que haber algo que haces por interés, por gusto, por pasión, para poder sacarte un poquito de la cabeza de las demás cosas. Y yo creo a la gente, a la gente, a los humanos, les cae bien los contrastes, ¿no? Cuando hace mucho calor y llegas a un lugar fresco o frío, se siente muy bien. Cuando tienes mucha hambre y comes, se siente bien. Y no es que sea bueno sufrir, pero el contraste es bueno. Entonces, si estás trabajando siempre, mucho estrés y todo, y te sales un poquito algo que te gusta y que te tranquiliza, vuelves al trabajo diferente, vuelves mejor. Claro, y te digo, eso que estábamos platicando, o sea, un hobby nunca debería de ser una carga, porque eso es a través de lo que tú canalizas, las cargas que ya te traes de otros lados. Pero eso sí, también hay que tener en cuenta, o sea, las personas somos individuos dinámicos, o sea, si a lo mejor a mí me gustaba mucho el fútbol de niño, no tiene por qué gustarme en la vida adulta. A lo mejor ya lo que me gusta es ver películas, o ya a lo mejor lo que me gusta es salir a bailar o jugar videojuegos, o no sé. O sea, es bien importante también aceptar que somos individuos que van cambiando, que van madurando, que van evolucionando, y que no hay problemas si a lo largo del tiempo tus hobbies van cambiando. Como tampoco hay problemas si siguen siendo los mismos. O sea, finalmente se trata de encontrar algo que te ayude a lidiar con la carga de las responsabilidades que tienes, ¿no? Pero bueno, como comentaba también antes de llegar a este punto, hay maneras más constructivas y más destructivas de poder canalizar el estrés. Y es bien sabido que en el ambiente médico, si bien hay mucha positividad en los rubros artísticos y deportivos,
y culturales también, ¿por qué no? En general, también tenemos mucha cuestión de mucha autodestrucción. Me tocaban escuchar los comentarios en la facultad de que, es que los doctores somos los más pedotes, y los doctores somos los más fumadores, y los doctores somos los que nos metemos más mugrero. O somos la facultad donde hay más embarazos, o qué sé yo, ¿no? Y dices, oye, analiza un poquito lo que estás diciendo, o sea, ¿cómo puedes pensar que eso está bien? O ¿cómo puedes pensar que eso es algo digno de presumirse? Es bien conocido también que no todas las formas de afrontar el estrés son positivas o son constructivas. También tenemos mucho la situación de adicciones, tenemos mucho la situación de comportamientos de riesgo en el ámbito, no sé, por ejemplo, todas estas cuestiones de adicciones a drogas legales y no legales. Todos conocemos algún colega que algo se mete, todos conocemos algún colega que se tiene que estar empedando cada fin de semana, o todos conocemos algún colega que fuma como chimenea. Entonces, eso es bien patente, como también hay esas situaciones muy autodestructivas en el ambiente médico. Sí. Y muy seguramente tienen que ver con el peso de las mismas exigencias que tienen, y con ciertos rasgos masoquistas o rasgos sádicos que puedan tener. Más que nada esto. Sí. Los médicos, que también sabemos que la medicina, el perfil psicológico también involucra muchos rasgos sádicos, en algunas especialidades más que otras, y un cierto toque de masoquismo también. Entonces, es ver así como hay maneras muy positivas de canalizar el estrés. Hay gente que prefiere meterse en conductas de riesgo o en adicciones para poder enfrentarlo. Lamentablemente me tocó ver compañeros que por esas situaciones, me tocó ver compañeros que no pudieron canalizar miedos, estrés, ansiedades a tiempo, y pues terminaron por suicidarse. Y pues yo creo que nadie somos ajenos a esto, ¿no? En el ramo médico. Uh-huh. O sea, todos conocemos a alguien que tiene conductas autodestructivas, la reconozca o no la reconozca. Entonces es algo muy, muy, muy presente en el ámbito de la medicina también, ¿no? Y ¿qué dices? Qué lástima, porque se supone que esta es la gente que va y le dice a la gente que sean saludables mentalmente, ¿no? Así es. Y seguramente tiene que ver, de nuevo, son muchas cosas lo que está asociado, ¿verdad? Una cosa sí es lo que dices, el perfil que tiene la gente que entra y continúa en medicina. Sí tiene cierta tendencia. También tiene que ver seguramente con los niveles de estrés a los que está asociado la gente. Una especie de, no sé, como subcultura que ya se ha creado en el ambiente médico, en el cual, así como dices, o sea, es algo muy normalizado. Y es algo que incluso, entre comillas, provoca orgullo. El ser así, ¿no? El ser así de autodestructivo en cosas que aparentemente pueda también tener algo que ver con algún grado de sexismo, ¿sabes? O sea, de como ser tan fuerte, tan macho, que sí, o sea, a pesar de que haga esto y esto y esto, y aparte me pongo bien pedo, y aparte esto. O sea, pudiera tener algo que ver con eso. Pero creo que lo más problemático es precisamente lo normalizado que se ha hecho esto dentro del ámbito o en la cultura médica, vaya, en el gremio. Y bueno, que esto no es una situación aislada, o sea, también tenemos que tomar en cuenta que vivimos en un país en el cual la cultura de la salud mental está es una situación muy tabú, es una situación muy, muy cuestionada, y que esto a nivel de sociedad, pues obviamente va influyendo a niveles más pequeños de la sociedad, en este caso pues en el gremio médico, ¿no? Que obviamente si vienes de una cultura, de un país en el cual se desdeña la importancia de la salud mental,
pues obviamente no esperes que los profesionistas de ese país tengan la conciencia de la importancia de la salud mental. O sea, como médicos, ok, siento que lo tenemos muy claro desde el punto de vista teórico, en el cual tú dices, ok, una parte importante de la salud integral es la salud. Pero ¿cuántos realmente lo sienten? ¿Cuántos médicos no escuchas que se burlan de los psicólogos y de su carrera y de lo que hacen? ¿Cuánta gente, cuántos médicos no conoces que se burlan de la gente que se suicida y que dices, ay, pues es que esto pasó porque no aguantó? ¿Cuántos médicos no conoces que tienen estas situaciones de tener que recurrir a adicciones, tener que recurrir a humor negro, a situaciones para poder hacer frente al estrés? Entonces, esto obviamente no es algo que viene propio de la carrera. Ok, sí tenemos un cierto perfil psicológico, pero también viene desde cuestiones tan grandes como la sociedad y que rodean en... Pues sí. Y vaya, seguramente hay mucho trabajo por hacer en cuanto a eso, ¿verdad? Y es algo que no se puede dejar así al aire, de decir, esto, pues bueno, que vaya cambiando. Es algo que yo creo que cada quien, como médicos y también en un aspecto más global, pues la mayoría de la gente de la sociedad tiene que ir cambiando el modo en cómo lidia con sus problemas y con su estrés, que sean de modos, digamos, entre comillas, más sanos, no necesariamente más productivos, pero más saludables para ellos mismos como mínimo, como extra, pues bueno, que dejen algo positivo para la sociedad. Y particularmente hablando de los médicos, cambiar tanto en la medida de lo posible esas conductas que muchas veces ya están muy, muy dentro, ¿verdad? de la persona, como también cambiar, yo creo que van muy asociados, el abuso y lo normal que es el abuso de los médicos que por cualquier motivo, por grado académico, por edad, por lo que sea, se sienten con más autoridad que alguien más, ir quitando esa costumbre del abuso, porque muchas veces que encuentras esas situaciones ni siquiera obedecen no que pueda ser justificable, pero ni siquiera obedecen a algo sensato. A veces es nada más abuso por abuso, ¿sabes? Claro, por ejercer ese rasgo sádico que tienes, ¿no? Sí. Y fíjate, en este punto que vamos de esta conversación, yo creo que se complementa muy bien con lo que hablábamos en el episodio anterior de los consultorios de Nexus o Farmacia, que al final del podcast yo hacía un llamado para que seamos responsables, tomemos conciencia del impacto hacia el paciente y hacia el impacto en la salud pública, pero también ya abordando el tema que estamos hablando el día de hoy, también hay que ver hacia uno mismo, también hay que ver el impacto que la carrera te está dejando a ti, hay que ver el impacto que los pacientes tienen sobre ti. Estamos en una profesión en la cual lidiamos con la muerte, lidiamos con la enfermedad, lidiamos con pérdidas, y hay que recordar que lo que vemos, siempre lo digo, lo que vemos no son números, son pacientes, son personas. Son madres, son hijos, y que no siempre van a salir bien librados, no siempre van a sobrevivir, no siempre van a terminar bien después de un procedimiento. Y eso también, como nosotros hacemos, el paciente también deja huella en nosotros. Y es importante ver hacia dónde nos lleva toda esta situación, todas estas cargas que deposita el paciente sobre nosotros, las cargas que deposita el sistema de salud sobre nosotros, la sociedad, nosotros mismos, las cargas que nos depositamos. Es bien importante ver eso y aprender a reconocer cuando ya llegan a un punto en el que ya no puedes con ellas.
a raíz de mi proceso terapéutico yo aprendí que el llevar una terapia es algo que le puede beneficiar a cualquiera, tenga o no tenga algún síndrome, tenga o no tenga algún trastorno. Inclusive en gente sana es bueno darse, o bueno, en el sentido de que no puedas integrar un síndrome, ¿no? Ajá, Siempre es bueno que tengamos un chequeo, así como te haces tus laboratorios al año, así como te haces tu visita al médico cada 6 meses, al dentista también cada cierto tiempo, etcétera. Es bueno que puedas ir con un psicólogo de vez en cuando y, oye, mira, ¿sabes qué? Tengo interés en revisar esta situación por la este porque pues sí, o sea, no todos vamos a tener a lo mejor de entrada los recursos personales para poder lidiar siempre con tanto estrés y con tanta responsabilidad. Este, y bueno, y ahora más con el posgrado que estoy llevando, que si bien va más orientado a grupos de parejas y familias, pues se maneja la situación psicológica. Entonces, empiezas a ver cosas en tus pacientes, empiezas a ver cosas en la gente que te rodea, que dices, híjole, yo creo que mucha gente se beneficiaría de eso, de llevar un proceso terapéutico, que no necesariamente tiene que ser para algo patológico, sino que el proceso terapéutico también te sirve para conocerte a ti mismo, para darte recursos para afrontar tu vida diaria. Un proceso terapéutico te brinda herramientas para poder llevar a cabo lo que tú haces, pero de una manera que te impacte menos de manera negativa. claro. Pues bueno, yo creo que como elemento final de la discusión está bastante bien. Siempre se puede sacar algo de la terapia, ¿verdad? Realmente es un apoyo. Y esto que hablábamos antes, pues va a variar de cada persona. Siempre hay algo que se te puede ofrecer para mejorar, ¿verdad? Igual que en el aspecto a lo mejor más físico de la medicina, cualquier persona, por más sana que piense estar, si vas a consultar con alguien que sí quiera ver todo el paciente de un modo integral, siempre te va a decir, oye, ¿sabes qué? A lo mejor hace falta hacer ejercicio, a lo mejor la alimentación, a lo mejor esto, a lo mejor prevenir esto, a lo mejor un antecedente que no sabías, lo que sea, siempre hay algo que se te puede ofrecer, por más mínimo que sea, y pues la terapia es igual, ¿verdad? Siempre hay algo que se te pueda ofrecer para lidiar mejor con las cosas de la vida diaria, así es. Bueno, ya llevamos algo más de una hora, creo que esta vez nos enfocamos un poco más en y al final ya muy enfocado más a la terapia. A lo mejor en otro momento podemos hablar un poco más de otras salidas. Ajá, exactamente, sí, hobbies, todo esto, ¿verdad? Que hablamos. Y sería excelente que nuestros escuchas a través de los canales de comunicación pudieran decirnos, oye, ok, ¿tú cómo viviste tu proceso de formación? ¿Viviste el estrés de tu carrera? ¿Y cómo lo afrontaste, no? Porque también yo creo que aquí entre nuestros escuchas debemos de tener algún excelente bailarín o cantante o algún excelente pintor, o algún deportista muy destacado, ¿no? Entonces será muy bueno también que nos hicieran llegar sus maneras de afrontar el estrés. Y bueno, también para la gente que a lo mejor considera que se quiere acercar a una terapia o algún proceso terapéutico y sienten que les hace falta una señal para hacerlo, pues igual consideren un llamado como esa señal, aviéntense a llevar ese proceso terapéutico, no se van a arrepentir. Así es. No va a pasar de que te den un par de consejos y que sigas con tu vida normal, ¿sabes? En el menor de los casos, pues bueno, a nadie le cae mal algún consejo, alguna orientación. Y bueno, entonces, pues así como comentaba Telleri, ¿verdad? Coméntenos qué más hacen. A veces, pues a lo mejor puede haber cosas incluso que sean poco frecuentes, como desestresantes, o no sé,
cosas diferentes, extrañas a lo mejor, o que comúnmente no son existenciales para la mayoría de la gente, pero que para alguien en particular puede serlo. No sé, algunas personas, por ejemplo, no es mi caso, pero hay gente que se siente muy bien al limpiar, no sé, su casa o lo que sea. No entiendo mucho eso, pero pues bueno, un ejemplo de cosas más cotidianas que la gente puede usar para desestresarse. Lavar los platos es de las mejores terapias que hay, o sea, te pone No a lo reflexionar comparto, pero tantísimas. sí, entonces te digo, hay mucho de dónde discutir, hay muchas cosas que para algunos puede ser más estresante que nada y para otros pues puede ayudar bastante. Entonces, bueno, coméntenos algo de eso. Los invitamos a unirse a la discusión. Así es. Háganos llegar sus formas de desestresarse. Y bueno, ¿qué concluimos hoy, Dave? ¿Ya acabamos por el día de hoy? Terminamos por el día de hoy. Creo que como conclusiones finales, ojalá la medicina en general se encamine hacia algo más positivo en cuanto a los métodos de entrenamiento de los médicos y en cuanto a las costumbres o a la cultura de los médicos de estas actitudes autodestructivas. Ojalá cambien poco a poco por algo más, digamos, saludable. Que así sea. Muy bien, entonces nos vemos en el siguiente episodio.